Hola a todos, están escuchando Student Stories, donde yo, Georg Berger, hago entrevistas con estudiantes de Academlo y hoy tengo el gran gusto de platicar con Edgar. Edgar, Hola, ¿qué tal? Un bienvenidos gusto. a Student Stories. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué Y tal? bastante bien, muchas gracias. Edgar, cuéntame, tú ahora estás trabajando en Vancomer, ¿correcto? Tú hace poco Así es. empezaste a trabajar en Vancomer. Entonces, a mí me gustaría saber cómo encontraste la oportunidad laboral y cómo fue el proceso de entrevista y entrar al banco. Ok. La oportunidad laboral la encontré a través de una página de empleos de Facebook. Me contacté con la persona que subió la publicación y me contactó para decirme que tendría una entrevista en un mes. En la entrevista fue una entrevista técnica y otra entrevista más como para ver cómo razonaba uno, algunos problemas que no son tan técnicos. En estas entrevistas, pues se hizo primero con la persona que subió la publicación y posteriormente se hizo una entrevista con el Scrum Master, la persona encargada de los proyectos de Vancomer. Y bueno, al final tuve una puntuación muy alta del 95%, nada más tuve una respuesta mal y eso fue lo que me dio el lugar. Ok, excelente. Y en esa entrevista, dijiste que era una entrevista de técnica, digamos, pero no tan técnica. Entonces, ¿qué tipo de preguntas exactamente te hicieron? Como eran dos exámenes, digamos, la entrevista técnica se relacionaba mucho a un framework que se llama Lead Element, que es muy parecido a React, que es algo que vemos en Academlo. Y esa es la entrevista técnica. Vienen preguntas, pues, de programación orientada a objetos, de promesas, de funciones asíncronas, etcétera, etcétera. Y el otro cuestionario, eran más preguntas de, por ejemplo, ¿qué pesa más, no? Un kilo de plumas, un kilo de acero, etcétera, ¿no? Como Ok, preguntas capciosas, por ajá. así decirlo. Ok, razonamiento lógico, básicamente, ok. Y antes del examen de programación, ¿ellos te mencionaron más o menos qué tipo de temas va a tocar el examen? ¿Tuviste Mm, ya como especificaciones para tal vez estudiar un poquito y prepararte para el examen o simplemente te enviaron el examen y tú sabiste acerca de qué va a tratar el examen o no? no, no, nada más. Nos mencionaron que vendrían promesas y temas avanzados de JavaScript y, y ya. Ok, y con eso, Y ok. ahora sí como tú M- ves. Muy Ajá. bien, muy bien, ok. Y yo supongo que actualmente tú también estás trabajando de manera remota, ¿correcto? Así es. Sí, Sí, ok. por cuestiones de la pandemia está de manera remota, aunque se pretende regresar de poco en poco a partir del 31 de mayo. Ok. Sí, eso es algo que yo siempre estoy platicando con los estudiantes porque creo que muchas personas creen que el mundo laboral de la programación es como 90% remoto y solo hay muy pocas empresas que trabajan en oficinas físicas, lo Ujú. cual definitivamente no es el caso. Digamos, sí es una tendencia el trabajo remoto y sí existe, obviamente, pero específicamente en empresas grandes y también si tú apenas estás empezando como programador, muchas veces vas a tener que ir a la oficina. Y creo que hay muchas ventajas también porque, digamos, si tú estás trabajando en una oficina y tienes como tu Scrum Master y tu Tech Lead al lado, tienes unas dudas, puedes platicar con ellos, recibes más mentoría hasta cierto punto, al menos en mi opinión. Creo Sí, que sí hay esas ventajas. sí, de hecho, empezar un trabajo de forma remota es difícil porque dependes de las otras personas para poder, pues, que te digan cómo es su forma de trabajo, cómo es que se organizan, qué programas utilizan, qué librerías, etcétera. Y eso, bueno, en la experiencia que tengo ahorita, sí causa conflicto
porque si la persona no está disponible porque tiene juntas todo el día, pues ese día ya lo perdiste. Ya, ya. Entonces sí, pero algo muy bueno que piensan implementar y que me gusta mucho es que va a ser un esquema mixto. Es decir, vamos a ir ahorita en este año, se pretende que se vayan nada más 2 días a la oficina y 3 sean home office. Pero el chiste es que vaya todo el equipo, ¿no? Para que te puedas apoyar. Claro, eso es súper bueno y creo que eso también va a ser hasta cierto punto el futuro del trabajo, específicamente para trabajos en la economía digital, donde mucho, digamos, del trabajo sucede en un entorno digital. Van a tener esos situaciones o esos setups de trabajo híbrido, ¿no? Donde tú puedes ir 3 días o 2 días a la semana a la oficina y tal vez 2 días trabajas desde tu casa. Y creo que eso también ayuda en como sentirte como parte de un equipo, conocer un poquito a tus colegas. Creo que, y al mismo tiempo, pues tienes 2 días, 3 días donde vas a trabajar desde tu casa y esos son días muchas veces también muy, muy productivos, ¿no? Porque ir a la oficina tienes que pues aceptar como el tráfico y todo Es- eso, ¿no? Y eso estás desgastando mucho, mucho tiempo. Entonces yo creo que esa idea de trabajo híbrido, de oficina y desde casa, en mi opinión, es una solución y un como compromiso súper, súper bueno. Entonces, ¿cómo es tu día a día ahora trabajando en Vancouver? Nosotros ocupamos una BDI, que es un escritorio virtual. Entonces, al ingresar al trabajo, lo que tengo que hacer es iniciar la BDI y ver las tareas que tengo asignadas. Y ya en base a eso, pues a veces hay algo que se llaman dailies, que son juntas con de los proyectos que tienes, donde tú reportas qué has hecho y en qué estás atorado. Ajá. De tal forma que la persona que es el Scrum Master, pues su rol es facilitarte las cuestiones en donde estás atorado. Y bueno, de eso es el día a día. Ya después de que tenemos los dailies, pues ya se empieza a trabajar según cómo nos asignan. O sea, por ejemplo, nos dicen, bueno, de las horas que vas a laborar, tantas horas le vas a destinar a este proyecto, tantas horas a este y tantas horas a este y así. Ujú. Sí, Entonces, daily es como un daily stand-up, ¿no? Es junta rápida. En muchas empresas es como de 15 minutos. ¿Cuánto tarda el daily en Vancouver? de 15 a media hora, dependiendo de cuántos temas vayan saliendo, ¿no? Ajá. Sí, eso es también, digamos, los dailies es un formato también muy famoso en el mundo de programación, son los stand-up meetings, ¿no? Que eso es algo que inventaron los programadores, que todas las juntas tienes que estar parado, no sentado, así como va a ser una junta muy, muy eficiente porque si te sientes, estás cómodo, empiezas a platicar más, pero si estás parado a pie, pues la junta es lo más rápido posible. Sí, entonces, ¿y qué más? ¿Cómo es trabajar en un banco? O mejor te pregunto, ¿qué exactamente es tu rol en el banco? Ok, yo soy desarrollador full stack. Mi rol va desde desarrollar el front como el back, dependiendo del proyecto. Y bueno, trabajar en el banco es más que nada seguir muchos procesos que se tiene, porque uno puede imaginar una cierta solución. Sin embargo, puede que la solución que uno imagine no cumpla con ciertos estándares de seguridad o no cumpla con ciertos estándares internos que tiene el banco, ¿no? Entonces, pues se trata de muchas juntas. Son muchas juntas para llegar a una solución concreta y de ahí empezar ahora sí con los desarrollos. Ok, ok, sí, es lógico, ¿no? Porque sí existen miles de consideraciones de seguridad, etcétera. Entonces, y normalmente pues estás trabajando en proyectos bastante complejos, etcétera. Entonces, quiero preguntarte cómo es estudiar en Academlo y sientes que estudiar en Academlo te preparó bien para este trabajo o dónde ves tal vez oportunidades para mejorar. Cuéntame. ¿Sí? Estudiar en Academlo es tener a tu profesor ahí
para cualquier duda que tengas, ¿no? Incluso si vas iniciando. Pero obviamente ningún curso o bootcamp o lo que sea que vayas a tomar te va a servir si no estudias por tu cuenta. Ajá. Y la ventaja de Academlo es que los profesores te pueden asesorar si tú se los comentas con tiempo para que tú vayas trazando ya sea tu línea de trabajo, de lo que te gustaría trabajar, o para resolverte dudas que tal vez en internet no son tan sencillas de encontrar. Ajá. Entonces, es eso y además pues son 3 horas de chamba, o sea, 3 horas de clase, que la verdad está muy bien, porque más que nada se trata de ver lo que hace el profesor y hacer un problema similar tú, pero obviamente si no estudias, también tú, nada, o sea, no se te va a dar nada. Ya, Entonces, tra- estudiar en Academlo te da la ventaja de que cualquier momento que te atores, pues hablas con tu profesor. ¿Ah? ya. Ya tienes a alguien que ya tiene experiencia y te puede asesorar en la solución. Ok. Sí, creo que eso es un resumen, sí, es un resumen adecuado porque, digamos, lo que yo siempre digo a los estudiantes, nosotros te damos muchos recursos, nosotros te apoyamos como digamos, los estudiantes que entran con nosotros reciben mucho apoyo de nosotros, pero al mismo tiempo tú como estudiante tienes que invertir tiempo, tienes que hacer ese trabajo, estudiar por tu propia cuenta. Y a mí me gustó que dijiste que hay como 3 horas diarias de chamba, ¿no? De trabajo, porque así es, digamos, debes de ver como tus estudios en academia como un trabajo y entender que requiere inversión de tiempo y disciplina hasta cierto punto. Y tienes que tomarlo en serio. Si tú quieres Es, trabajar en el mundo de la programación, es difícil entrar en ese mundo y solo se logra si lo tomes en serio, ¿no? Y si tienes cierto nivel de disciplina y estudias por tu propia cuenta, resuelves todos los ejercicios semanales, etcétera. Muy bien. así es. Edgar, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicidades y enhorabuena de conseguir tu trabajo en Bancomer. Obviamente es uno de los, en mi opinión, mejores bancos que también ha invertido mucho en la infraestructura digital, etcétera. Entonces es obviamente Muchas gracias. un lugar excelente y creo que es uno de los bancos que tiene como mucha innovación y realmente se están metiendo y están invirtiendo mucho en el tema de banco digital, etcétera. Entonces creo que es un excelente lugar donde seguramente vas a tener muchísimo crecimiento. Entonces, enhorabuena. Oh, muchas gracias, George. Perfecto. Edgar, Bueno, pura gracias. vida. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.